Tu servicio de la mañana, también vas a habitar aquí en nosotros, nos vas a dirigir, nos vas a mostrar cómo movernos y cómo el mensaje, Señor, cale en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Yo les decía que realmente yo desde hace 2 semanas tengo la prédica lista, pero no he podido porque cuando ya digo, bueno, este domingo sí va el tema de Obededón, resulta que el Señor me dice, espérate un momento, falta algo. Y el tema de hoy yo no sé por qué lo prediqué esta mañana ni lo voy a predicar ahora, pero lo que sí sé es que es un mensaje de Dios para nosotros. Se llama el poder de su presencia. Ahora, quiero recordarte, como yo siempre lo hago, siempre trato de conectarnos con lo que hemos venido predicando para el mensaje de hoy, para que usted como que no se sienta tan perdido. Y hemos dicho y hemos hablado esta es una serie que se llama La Presencia de Dios. Y ahora, yo les decía sobre la presencia de Dios, hemos dicho, no, cuando yo me convertí para mí era algo como místico, ¿cierto? Era algo así como estar, yo estoy en la presencia de Dios, en un viaje todo raro, y me di cuenta que realmente la Biblia no nos dice que sea así, ¿cierto? Aunque hay algunos episodios que parece que fuera así como el éxtasis de Pedro y todo eso. No, nos habla de algo que es real todos los días. Ahora, tampoco es, voy a la presencia de Dios como ese lugar donde yo me recargo las baterías y tengo las revelaciones poderosas y de ahí regreso encendido. Bueno, no es lo que yo he visto en la Biblia. Aunque en la presencia de Dios hay revelación, hay recarga y todas esas cosas, sigue siendo el mismo concepto como místico, ¿cierto? En el que de pronto nos levantamos que tenía que suceder. Y todavía uno me encuentro gente que, varón, vengo de la presencia de Dios y todo. Y bueno, no se queda así como que yo estoy todavía carnal. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Y eso es lo que vamos a estar mirando dentro de esta serie. Les compartía que un ejemplo de todo eso es precisamente Moisés. Moisés no solamente nos enseñó a intimidar con Dios, a enseñarnos a que debíamos tener un espacio geográfico, sino también a cómo acercarnos a Dios como somos, ¿cierto? Como somos. Y cómo Dios lo aceptó así con sus errores, con sus falencias, para que fueran a su presencia y ahí pudiera él direccionarlo, ¿cierto? Una de las cosas en las que Dios lo direccionó fue que le regaló el arca del pacto o el arca del testimonio, de lo cual hemos venido hablando. Y en esa arca, o la razón de ser de esa arca era precisamente que era el lugar donde
Decíamos también uno de los domingos, una de las mañanas, que cuando el Señor le dijo, o Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame el camino. El Señor le dijo, mira, mi presencia irá contigo. Y yo les decía, es más importante que conocer el camino o las decisiones que tenemos que tomar. Más importante es que la presencia de Dios esté con nosotros, ¿cierto? Para soportar, para ser fortalecidos. Y yo les decía, en la Biblia nos muestra una realidad a veces diferente a la que a veces nos dicen. Hay gente que nos dice, no, mi hermano, si tú estás con Dios, nada te va a pasar. Y la Biblia nos muestra que hombres que andaban con Dios estuvieron metidos en problemas, pero la diferencia es que la presencia de Dios estaba con ellos ahí en medio del problema. Y entonces la forma en que lo asumieron fue diferente. Quiero que de pronto te quites eso de la cabeza. No, si yo estoy con Dios, nada me va a pasar. Bueno, sí va a pasar. Sí van a pasar cosas, sí va a haber persecución, sí van a haber calumnias, sí van a haber tropiezos, sí va a haber todo eso. Pero la diferencia es que Él va a estar allí contigo, fortaleciéndote en medio de todo eso. Ahí vemos a Daniel, ¿cierto? Daniel, hombre de Dios como él, pocos. Y los que estaban con él, también como pocos. Y fueron al horno. Y el Señor estuvo ahí en el horno con ellos, ¿cierto? Fueron al foso de los leones, como José que fue a la cárcel, ¿cierto? Bueno, y muchos hombres en la iglesia. Yo le estaba contando del profeta, un hombre que andaba, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y a ese tipo lo metieron en una letrina hasta aquí, hasta el cuello. Entonces, tenemos que quitarnos esa idea de que, bueno, como yo estoy con Dios, nada me va a pasar. No, la promesa de Dios es que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Que aunque pases por el agua, no te anegarás, que siempre va a estar contigo hasta el final. Y en eso es clave, como dice aquí, la presencia de Dios, que tú estés en la presencia de Dios para que puedas soportar, para que puedas atravesar por todo eso. Y bueno, el Señor les dio el arca del pacto, como yo les vengo diciendo, y el arca del pacto que hablaba, era como la fortaleza del pueblo de Dios, la presencia de Dios que habitaba en medio de su pueblo. Y eso fue en el Éxodo. Pero fueron pasando los años y la gente convirtió la presencia de Dios como un amuleto de suerte. Y llega un momento en que el arca de Dios termina por allá refundida, escondida, ni le dieron la importancia que era. Y bueno, yo les contaba en 1 Samuel, en el capítulo 4, les contaba cómo ellos enfrentan a los filisteos y tienen una derrota, pierden 4,000 hombres. Y entonces, ay, ¿por qué será que Dios permitió que nos fuera mal? Como muchos de nosotros, ¿cierto? Cuando comienza a irnos mal, le echamos la culpa a Dios. Ay, ¿por qué Dios? Si Dios fuera tan bueno, no existiera el coronavirus. Ay, si Dios fuera tan bueno, si Dios existiera, no esto. Sin conocer realmente la realidad espiritual de lo que está pasando. Y entonces a uno de los ancianos se acordó, ay, el arca de Dios, el arca del pacto, traigámosla. Y la sacaron por allá que estaba empolvada y la trajeron a la batalla. Ahora sí nos va a ir bien. Y resulta que ahora perdieron 30,000 hombres. Peor. Porque el asunto no era que tuvieran el amuleto ahí. El asunto era que ya ellos se habían olvidado y le habían dado la prioridad del Espíritu de Dios en el lugar correcto, ¿cierto? De nada te sirve tener el Salmo 91 ahí abierto en la sala de la casa si esa palabra no habita en tu corazón, si tú no la crees, si no le has dado la prioridad a Dios en tu vida. Y eso fue lo que pasó con ellos, ¿cierto? Perdieron esa relación, esa prioridad. Yo les contaba que en el libro de Josué, cuando ellos iban a tomar Jericó, la estrategia fue: cuando los levitas se levanten y tomen el arca, síganlos. Y todo el mundo iba detrás de la presencia de Dios. Pero llegó un momento en que, ¿qué pasó? De la historia. Ahora, en ese momento de la batalla con los filisteos, el arca estaba escondida y ya no era importante para ellos.
Yo les decía, y muchos de nosotros nos ha pasado eso. Hemos entrado en el rito. Vengo a la iglesia, y cuando estábamos en cuarentena, no, yo me conecto, pero estaba pendiente, era de lavar las papas, preparar el sancocho, y te olvidabas. Y ahí, en la cara ahí, visto, y todo el mundo cree, oh, el hermano está conectado, está orando. Mentira, estaba haciendo otra cosa, porque ya no era la prioridad. Y eso nos llevó a otra cosa, le robaron el arca. La presencia de Dios, ese símbolo, ese regalo de Dios, ya pasó a un segundo plano, hasta un tercero, hasta un cuarto plano, ¿cierto? Y por eso, ese es como el preámbulo para entrar entonces en el mensaje de hoy, el poder de su presencia. Ahora, tal vez cuando tú escuchas este título, tú dices, el pastor va a hablar cómo es de poderosa la presencia de Dios, que abrió el mar, que esto. Sí, yo pudiera hacerlo, pero no. Hoy quiero abordar el tema de una manera diferente. Mateo, ¿me buscas 1 Samuel, capítulo 5? ¿Tiene el micrófono? Capítulo 5 está aquí, del versículo 1 al 12, que ese es el fundamento del mensaje de hoy. Amén. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron del campo de batalla de Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo de Dios, del dios Dagón, y le pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a ver a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo, Dagón había caído boca abajo hacia el frente del arca de Dios. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado. Estaba en la entrada, solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso desde el día de hoy ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisa el umbral. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod, de las aldeas cercanas, con una plaga de tumores. Y cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedió, exclamó: no podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel, ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron: trasládenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca del Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre los hombres jóvenes y mayores, los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron: traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios. Un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Yo no quiero decir con lo que voy a decir ahora que a los que le da coronavirus es porque están bajo maldición o pecado, no, nada de eso. Pero me llama la atención, yo no me había dado cuenta que, fíjese usted, que esta plaga le dio a los ancianos y a los mayores, no a los jóvenes. Interesante. Yo no me doy cuenta de eso, ahora me acabo de percatar. Bueno, pero entonces entremos en materia. Ahora, ¿cuál es el contexto? Se narran, es parte de se narran las confrontaciones entre los filisteos y el pueblo de Dios. Los filisteos querían apoderarse de todo el terreno que los judíos tenían, que el pueblo de Israel tenía. Entonces, aquí se está narrando parte de todo eso. Ya los vencieron, como yo les estaba contando, vencieron a los israelitas, se llevaron el arca y se lo llevaron a un lugar que se llama Asdod. Los filisteos tenían 5 ciudades importantes, 2 de ellas las mencionan ahí. Una es Asdod
y la otra es Ecrón. Ahora, Asdod significa fortaleza. Y es interesante porque en la Biblia hay cosas que ocurren como para demostrarle a los pueblos que lo que ellos consideran como su fortaleza, que lo que ellos consideran como su todopoderoso, frente a Dios, no es nada. Vemos como la guerra de dos poderes, ¿cierto? El poder de Dios y el poder de los otros dioses o del enemigo, ¿cierto? La guerra, la lucha esa espiritual que existe, ¿cierto? Y a mí me llama la atención porque para los filisteos, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, su dios supremo era Dagón, el que está ahí. Ahora, Dagón era un dios que, tal como es descrito de manera general, una parte tenía el cuerpo de hombre y la otra parte de pez. Ahora, esta es como una de las figuras más antiguas que se conocen, pero hay otras figuras donde es al revés. La cabeza es de un pescado y el cuerpo es de un hombre. Hay un hombre que escribió unos libros, él se especializó o sus libros consistían en coger mitos y volver a los historias y cuentos. Y ese hombre se llamaba H.P. Lovecraft. Este hombre escribió sobre los cuentos, historietas de Dagón y comenzó a contar las historias de cómo ser mitológico que habitaba en el fondo de los océanos, tenía incluso una esposa ahí toda bien rara, parecía una medusa, y ellos controlaban los océanos y todo lo que se movía en el fondo del mar. Pero también para los filisteos, también para los fenicios, para los sidonios que estaban cercanos al mar, era importante porque la provisión de ellos venía del mar, ¿cierto? Ahora, también se cree que es una mala traducción esta de Dagón, y no es realmente un pez, sino que viene de una palabra que significa dak, que significa cereal. Pero igual, el cereal, los cultivos o el mar, de ellos traían su provisión, nos habla de lo mismo. Terminaron adorando aquello de donde venía su provisión. Y yo les decía, esto también es una cosa que en nuestra naturaleza usualmente hacemos. Ponemos a Dios, ponemos las cosas de donde viene nuestra provisión por encima de Dios. Es una tendencia. Y por ejemplo, es fácil. Uno ve a veces en la iglesia, pastor, ore para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me dé un negocio, una provisión. Y cuando llega ese trabajo, no lo vuelve a ver uno en la iglesia. Y mi hermano, ¿y por qué no ha vuelto a la iglesia? Pastor, es que usted sabe, el trabajo, llego cansado y no sé qué cosa. Oye, para mí a veces es triste. Hoy domingo, por ejemplo, la gente le cuesta trabajo venir a la iglesia. Pero a las 7 de la mañana, que yo fui a la tienda a comprar agua para acá, para la iglesia, 7:30, ya la gente estaba tomando jugo en bicicleta. O sea, no le da flojera montarse en bicicleta. No es problema ir, pero venir a la iglesia sí, es que es pesado, es el único día que yo descanso. Nos olvidamos, colocamos muchas cosas por encima de Dios. Ahora, yo no te estoy diciendo que es pecado montar bicicleta o hacer ejercicio. No, yo hago ejercicio. Incluso ayer, día del ayuno, antes de venir al tiempo de oración, yo salí a caminar, me levanté temprano, hice mis kilómetros y todas esas cosas. Puedes hacerlo y hasta te diría, te lo recomiendo, haz ejercicio, pero no puedes convertir eso en la fuente de tu sanidad, en la fuente de tu bendición, en el centro de tu vida. Nosotros, por ejemplo, ahora con el tema de la dieta que hemos estado haciendo, esto de las dietas keto y esas cosas, yo fui bien radical en una cosa en mi hogar. Hemos comprado los libros de este señor Jaramillo, los estamos leyendo y todas esas cosas, pero yo lucho para que en mi casa no se hable más de Jaramillo y de Suárez que de Jesucristo, porque es nuestra tendencia, ¿me entiendes? Convertir algo que es de bendición para nosotros en un Dios,
¿Me entiendes? Y lucho con mi esposa también. Mi esposa es muy trabajólica. Mi amor, ojo, que el trabajo no se vuelva en lo primero en esta casa. Y a veces almorzamos y una vez yo la veo que ella brinca para el computador. Cielo, descansa, descansa, para. Es que tengo que entrar. Para un momento, siquiera 5 minutos. ¿Me entiendes? Porque es nuestra tendencia convertir la bendición que Dios nos ha dado, ponerla en el lugar de Dios. Es una tendencia. Y los filisteos hicieron eso. Su provisión, y los otros pueblos también, su provisión entendían que venía del mar, de los cereales, de esto. Y entonces le dieron el lugar y lo convirtieron en un Dios sobre su vida. Vamos a leer Jueces capítulo 16. Versículo 23, la historia de Sansón, más o menos lo estoy ubicando ahí. Dice el versículo 23, entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo, nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Entonces fíjense, enseguida entendieron que la victoria sobre Sansón se la había dado Dagón. ¿Y qué hicieron? Armaron fiesta, celebración, para agradecerle a su Dios la victoria sobre Sansón. Y no habían entendido que Sansón había perdido precisamente porque fue desobediente a Dios. Reveló el secreto que el Señor le había dicho que guardara. Y por eso lo vencieron. No porque Dagón fuera fuerte, pero así hacemos muchas veces nosotros. Uy, ese trabajo sí me está bendiciendo. Te está bendiciendo Dios que te dio ese trabajo. La bendición viene de Dios. Un predicador, amigo mío, una vez lo tuvimos en este tiempo de la pandemia, él se llama Roger, que estuvo compartiendo en línea. Hay un salmo, y no lo he vuelto a encontrar, pero sé que está ahí, que él en una prédica que él daba, él decía, él hacía este ejercicio, un regalo que Dios te está dando. Y él decía, todos nosotros nos concentramos en la mano, pero no nos concentramos en el que está extendiendo la mano, que es Dios. Muchos de nosotros hacemos eso. Nos distraemos y le damos un lugar que no debía dar. Ahora, era tanto el agradecimiento y el reconocimiento que los filisteos tenían por Dagón, que tenían un templo en Asdod, en la ciudad de la que estamos hablando. Le habían construido, incluso los historiadores dicen que el templo, Dagón le habían construido varios templos, pero el templo que estaba en Dagón era el más grande. El templo que estaba en Asdod era el más grande, incluso lo asemejaban a una catedral. Y entonces, ¿qué hacía? Cada vez que los filisteos salían a las batallas, porque ellos eran conquistadores y de avanzada, cuando venían con su botín, al primer lugar que llegaban era el templo de Dagón. Y lo ponían, su ofrenda, su botín, ahí al lado de su Dios. Y eso fue lo que pasó también con Saúl. Cuando vencieron los filisteos a Saúl, la cabeza de él la llevaron y la pusieron allá también. ¿Me entiendes? Cada vez que ellos tenían un gran botín, se la llevaban a su Dios. Entonces, ahora el pueblo filisteo vence a Israel, y el gran botín, ¿cuál era? El arca. Entonces, se llevaron el arca para el templo en Asdod de Dagón. Y cogieron el arca y la pusieron ahí al lado de Dagón, de la imagen de Dagón que estaba así. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ahí es donde vemos la manifestación del poder de Dios. Aún cuando el pueblo de Israel había olvidado el arca, la presencia de Dios estaba allí.
aún a un lugar de cautiverio, como era la tierra filisteas, ¿cierto? Y a mí me llama la atención algo que yo veía, muchas de las acciones de la gente por menospreciar el Evangelio vienen precisamente por las actitudes de los creyentes. Yo siempre digo, ¿por qué en la calle saben cosas de la iglesia? Porque alguno de nosotros fue y dio mal testimonio afuera. Y entonces la gente de afuera que no son creyentes comienzan a menospreciar el Evangelio y todo lo que Dios nos ha dado como valioso. Yo estaba esta mañana, y lo digo con mucho respeto porque yo no conozco a este hombre, este pastor de Sabana Larga con el que pasó lo último, ¿me entiende? Porque todos los medios están hablando que se robó la plata de toda la gente, no sé qué cosa, están hablando, menospreciando lo que Dios nos ha dado, el Evangelio y la iglesia. Tal vez por un error de él, por un grave error de él. Y yo digo, yo veo los contextos, creo que en semana yo vi la historia de este hombre, un profesor universitario. Y este hombre resulta que renunció a su trabajo en la universidad porque estaba convencido de que Jesús venía. O sea, yo creo que él también fue presa de una mala interpretación o una revelación que lo confundió. Y ahora ese hombre, más que pensar yo que está, no lo conozco, no tengo nada que ver con él, pero más que estar huyendo con la plata de la gente, yo creo que ese hombre está escondido, avergonzado por lo que hizo, por el error que cometió. Pero ahora todo el mundo está hablando y ahí nos involucran a todos los pastores se roban y hacen vender. Ustedes saben cuál es mi comportamiento y mi actitud frente a las ofrendas y los diezmos. Yo tengo que salir y parte de eso tiene que ver con lo que voy a compartir hoy. Entonces, eso ocurre, pero como los de afuera, la gente que no conoce cómo son las cosas, ustedes me conocen, ustedes saben cuál es mi actitud, mi comportamiento, mi manejo, pero los de afuera malinterpretan, calumnian. Eso se llama blasfemia, cuando hablamos mal de lo que es sagrado, lo que Dios ha establecido. ¿Pero por qué? Por error de nosotros, de los creyentes. Y eso, genera una cantidad de cosas, ya no me da tiempo para hablar de eso. Pero lo que en un momento fue el símbolo de la presencia de Dios, lo que era Dios con nosotros, ahora era un trofeo de guerra para los enemigos. ¿Y eso por qué? Vuelvo y digo, por la actitud, por el comportamiento a veces de nosotros, los creyentes. Ahora, cuando esas cosas ocurren, nosotros quisiéramos salir a defender y a decirle, más de una vez, yo sé que han hablado, a ustedes les han dicho, mira, ese pastor se roba, ese pastor, muchos de ustedes les habrán dicho eso. Y ahora te metiste en eso y le tienes que dar los diezmos y le tienes que no sé qué cosa, porque eso pasa. Y muchas veces nosotros salimos a defender, no, mi pastor tú no lo conoces, y es porque, ¿me entiendes? Y yo te digo, a mí me pasó, pero yo aprendí que Dios no necesita que yo lo defienda. A veces cuando salimos a defender a Dios terminamos embarrándola y pelando el cobre. Y quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice Pablo: Romanos capítulo 12, versículo 19, dice Pablo: amén. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, dice el 20, y sus enemigos, si sus enemigos tienen hambre, denles de comer, si tienen sed, denles de beber. Al hacer esto, amontonarán carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Usted no me va a ver en las redes sociales discutiendo, y cuando yo veo que nos saltan con cosas, yo ahí la paro.
Yo no necesito estar defendiendo el evangelio y discutiendo y no sé qué cosa. ¿Me entiendes? Porque Dios solo se puede defender. Y Él ha dicho ahí, dice su palabra, mía es la venganza. Yo no tengo que salir a vengarme y ahora les voy a decir y no sé qué cosa y les voy a mostrar. No, yo no necesito eso porque la Biblia dice que Él se encarga de justificar. Y también dice en Juan que Él es el que convence los corazones. Una vez yo recuerdo que Mateo llegó indignado, lo había mandado al corresponsal bancario y creo que tenía una camiseta que hablaba del Señor. Y alguien lo increpó. Y yo no sé, como que él le dijo, sí, mi papá es el pastor. Y se lo quedó mirando. Y él decía, yo estaba que le brincaba encima. Es nuestra tendencia. Es nuestra tendencia, ¿cierto? Pero nos olvidamos. Él dice que Él se defiende. Suya es la venganza. No necesitas salir a discutir ni agarra. Y yo te digo, deja de estar agarrando las redes sociales para discutir con el otro. ¿Me entiendes? No, Dios se encarga de eso. Dios se encarga de eso. El testimonio es más poderoso que la gran discusión que tú enfrentas y donde quieres vencer. Ahora, mira lo que pasó aquí. Pusieron el arca al lado de Dagón y el primer día, ¿qué ocurrió? Encontraron a Dagón en el piso. Porque ¿sabes una cosa también? Dios derriba a los ídolos. Como dice estas citas que te puse aquí, Jeremías, Salmos, Isaías, habla y dice que los ídolos no tienen poder, que son como figuras de yeso que las tallan. Hay una porción, creo que es en Jeremías, donde muestra que a veces los que tallan eso están en una traba o en un mundo y son producto de su imaginación. Y a veces lo creemos con muy buena intención. Yo recuerdo, tú sabes el daño que se ha hecho, y me van a perdonar si alguno ofendo con lo que voy a decir. Usted sabe el daño que se le ha hecho a la gente mostrando a Jesús rubio, ojos verdes, todo con barba perfecta. Usted sabe el daño que hemos hecho eso a la cantidad de gente que los convirtieron en idólatras, que le mostraron una imagen diferente de lo que era Jesús, porque la Biblia dice todo lo contrario, que Jesús no tenía buen parecer. Y blanco, rubio, resulta que Él era así como nosotros. Pero hacen tropezar a la gente con supuestas buenas intenciones. No necesitamos, yo recuerdo una vez en un pueblo que todo el mundo adoraba la imagen porque a la imagen le salían gotas de sangre, hasta el día que se descubrió que era que le bombeaban sangre a que salieran las gotas y la gente pudiera. No, pero es que eso lo hacemos con una buena intención, y es que la gente venere la imagen de fulanito de tal, que crea que su fe no desfallezca. No necesitamos de eso, y eso es un pecado grave. Dios no necesita defenderse. Él solito, su presencia hace lo que necesita hacer. Y ahí dejaron el arca. Y el primer día Dagón, como dice la pastora Mildred Cartagena, quedó enmigajado. Y lo volvieron a levantar. Y al día siguiente la cabeza quedó pulverizada y las manos también. Y las manos representan las obras. Y la cabeza, la dirección, ¿cierto? Donde se genera todo lo demás en el cuerpo. No destruyó el cuerpo, pero sí la cabeza y sus obras. La presencia de Dios es suficiente, amado, para destruir los lazos de maldad, las obras de maldad sobre tu vida. A veces cuando la gente me ha contado, pastor, yo siento tal cosa, mira, alaba a Dios en tu casa. Porque la sola presencia, dice la Escritura, sus enemigos son esparcidos cuando Dios está ahí. Ellos no pueden entrar. Preocúpate que la presencia de Dios esté en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, donde tú vayas. ¿Me entiendes? Los enemigos se esparcirán, vendrán por un camino, como dice la Escritura, y se devolverán por 7. Cuando yo entendí, mi enfoque de mi vida espiritual no son los demonios.
ni está echando fuera demonios. Si Dios me guía en algunas oportunidades de ministrar eso, yo lo ministro. Pero el enfoque de mi vida ministerial no es esa. El enfoque de la vida ministerial de Jesús no era echar fuera demonios, aunque lo hizo. El enfoque de la vida ministerial de Jesús era revelar al Padre. Como consecuencia, porque el reino de Dios ha venido, entonces hay liberación, hay sanidades, hay milagros. Y nosotros no podemos perder eso de vista, amados. Prediquemos, enfoquemos nuestra vida en el Padre, que se nos revela a través de Jesús y por la revelación del Espíritu Santo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Su presencia es suficiente para traer libertad y para que todos los ídolos se caigan de nuestra vida. Y todos los demonios y todas las cosas que vienen contra ti guarden distancia. Ahora, como consecuencia de eso, la presencia de Dios fue tan real que dice que se levantó y trajo una plaga de tumores, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? Dice, lo estamos viendo, los mayores y los adultos comenzaron a morir. Todos sufrieron, pero los muertos eran de arriba hasta la edad media. Y ellos entendieron, fíjate tú lo curioso, y eso nos pasa en nuestra vida. La gente ve que la presencia de Dios es poderosa, y en vez de rendirse a la presencia de Dios, ¿qué hace? Llévate eso para otro lado. Llévate eso para otro lado. Llévense la presencia de Dios para otro lado, que también nos está trayendo muerte. Lo que tú tienes que hacer es convertirte. Volverte a Dios. Para que eso no se vuelva en una plaga, sino en una bendición para ti. ¿Y cuál fue la opción de ellos? Vamos a devolvérsela a los judíos, a los israelitas. Entonces la mandaron en una, ¿cómo se llama esto? Una carreta. Pusieron 2 vacas y la mandaron. Y fíjate tú, si se devuelve o coge para otro lado es porque era por el azar. Eso no era nada de eso, ni la presencia ni el arca, era por el azar. Pero si va directo a donde los judíos, es que Dios, el Dios de los israelitas fue el que mandó esto. Y ellos se dieron cuenta, las vagas cogieron directo para el territorio judío, israelita. Y se dieron cuenta que era la presencia de Dios. Sentían temor por la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que el Señor nos envió a Jesús para que ahora pudiéramos tener libre acceso al lugar santísimo, a su presencia, porque el velo se rasgó. Y ahora tú y yo podemos acercarnos a Él y recibir de Él. Y en eso que antes temíamos, con lo que podíamos morir por la santidad de Dios, ahora habita en nosotros. Y entonces se hace realidad eso de que su presencia irá con nosotros y nos dará paz y nos dará descanso. En medio de las dificultades, su presencia nos dará paz y gozo. Amén. Esta mañana quiero orar para que la presencia de Dios venga a tu vida. Tal vez han habido muchas cosas que estaban en el lugar, en tu corazón, como los ídolos esos que estaban en el corazón tuyo como Dagón. ¿Cuál es tu Dagón? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Quiero recordarte la prioridad en tu vida. ¿Cuál es? Dios. Y después de Dios, tu esposo o tu esposa. Y después de tu esposo y de tu esposa, tus hijos, tu familia extendida. Y luego, la iglesia. Pero nosotros desafortunadamente asimilamos iglesia con Dios. Bueno, sí, es el cuerpo de Cristo. Pero entonces a veces le damos el lugar a la iglesia de Dios. Y por eso a veces tenemos mal testimonio con los esposos, con los hijos.
Necesitamos darle el lugar que le corresponde. ¿Cuál es tu Dagón? De pronto tu trabajo. De pronto tus hobbies. No sé cuál sea. Pero el llamado de Dios hoy es: ponle en el lugar correcto la presencia de Dios en tu vida. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Y voy a decirte algo triste de pronto para ti, los dagones se van a caer solitos. A veces yo quisiera hablar con la gente y decirle: mira, eso que tú tienes es un dagón. Eso que tú tienes en tu vida es un dagón. Pero yo no lo hago porque esa convicción tiene que traerle al Espíritu Santo. Y sabe, eso viene cuando tú pones los ojos en el lugar correcto. Cuando tú pones los ojos en el lugar correcto, los dagones se desmenuzan, se caen solos. No aguantan la presencia del Señor. Y entonces tú te levantas corriendo, como dice esa canción, a su presencia. Como Moisés se levanta aun cuando se fuera viejito, aun cuando no podía ni caminar, pero él iba a la presencia de Dios. Porque era su lugar de bendición, de recarga, para seguir adelante, de dirección. Entonces yo te quiero invitar en esta mañana. Cierra tus ojitos ahí. Tal vez tengas que pedirle perdón: Señor Padre, me doy cuenta que en mi vida hay 1, 2, 3, 4, 5 dagones. Hay otros ídolos en mi vida. Y hoy, Señor, los dejo a un lado para que tú seas el centro de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sé tú el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Sé tú el centro de mi vida, Señor. Y en esta hora, Padre, que tu presencia comience a desmenuzar toda obra de maldad, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Y se caen esos pensamientos de duda. A veces has tenido en tu mente, por un lado, en las películas ponen que un diablito y un angelito. No, de un lado has tenido a Dios y del otro has tenido a Dagón ahí hablándote, que no creas. Pero Dios te dice: créeme, yo he sido el que te he bendecido, yo he sido el que te ha guardado, yo he sido el que te he prosperado, yo he sido el que he reunido tu familia, yo soy el que estoy trabajando con tu familia. Y si tú mantienes los ojos puestos en mí, te dice el Señor, verás mi gloria, dice el Señor. Verás mi gloria, dice el Señor. Verás mi gloria. Una persona que en este momento me está escuchando y has ido de derrota en derrota y estás como buscando la salida. Yo quiero decirte, la salida está en el Señor. Sí, pero pastor, pero yo estoy en Dios. Pero no estás buscando la salida en Dios. Y vez tras vez sentirás que las puertas se te cierran. Y la opresión será más grande hasta que tú por fin te sueltes y te aferres al Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo en esta hora también los que están tomando esa decisión de caminar detrás del Señor. Yo bendigo tu vida si en este día tú has decidido dejar cosas a un lado para seguir al Señor. En el nombre de Jesús. Y yo no te estoy diciendo, hay cosas que no necesitas dejar del todo, sino ponerlas en el lugar correcto.
Estoy pensando, yo veo una bicicleta, no sé si hay alguien para quien su prioridad es la bicicleta, de los que me está escuchando. Y el Señor te está diciendo, ponla en el lugar correcto. Ponla en el lugar correcto de tu corazón. En el nombre de Jesús. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.